Hola y gracias por estar aquí. Hoy exploraremos la historia menos conocida de Ricardo Darín, un actor admirado que, a sus 68 años, decidió revelar una verdad que mantuvo oculta durante décadas. Lo que confesó no solo sacudió a la industria, sino que también cambió la manera en que el propio país lo percibe. Esta es la historia detrás de esa revelación inesperada. A lo largo de los años, Darín construyó una carrera impecable, pero también una barrera emocional que pocos lograban atravesar. Era el hombre que nunca perdía el equilibrio, el profesional intachable que parecía inmune a los golpes de la vida. Sin embargo, tras esa fachada se escondían dudas profundas, heridas viejas y un tormento silencioso que lo acompañaba incluso en sus momentos de mayor gloria. Gracias por ver mi video y por apoyar este canal. Tu suscripción me ayuda a seguir creando contenido con más profundidad y dedicación. En esta primera parte descubriremos cómo su infancia, marcada por la presión familiar y la fama temprana, dejó cicatrices invisibles que lo acompañarían durante toda su vida adulta. Porque antes de convertirse en un icono del cine iberoamericano, Ricardo fue un niño que creció entre bambalinas, atrapado entre expectativas ajenas y silencios que jamás supo poner en palabras. Su historia no comienza con éxito, sino con un vacío que lo perseguiría hasta mucho después. Desde muy joven, Ricardo Darín descubrió que la fama no siempre llega como un regalo, sino como una carga silenciosa que exige más de lo que ofrece. Mientras su rostro se multiplicaba en pantallas de televisión y en escenarios teatrales, su mundo interior se volvía cada vez más estrecho. La separación de sus padres marcó un antes y un después en su vida. Aunque trataba de mostrarse fuerte ante el público, en su interior crecía una sensación de abandono que lo acompañaría durante años. La televisión lo convirtió en una figura adorada por un país entero. A los 14 años ya era considerado un prodigio, un joven galán destinado a brillar, pero el brillo ajeno no siempre ilumina el alma propia. En silencio, Ricardo comenzaba a preguntarse si realmente tenía elección o si su camino había sido marcado antes incluso de que pudiera decidirlo. Era difícil distinguir dónde terminaba el deseo de los demás y dónde empezaban sus propias aspiraciones. Durante su adolescencia, la presión por ser perfecto se volvió asfixiante. Cada guión que recibía, cada personaje que interpretaba, reforzaba la imagen de un joven impecable, disciplinado y seguro de sí mismo, pero esa imagen era solo un reflejo exterior. En lo profundo, ese adolescente sentía que avanzaba impulsado por una maquinaria que no le pertenecía y que en ocasiones lo hacía sentirse como un espectador de su propia vida. Mientras la industria lo celebraba como una estrella indiscutible, él experimentaba un vacío difícil de nombrar. Se preguntaba si algún día sería visto más allá de la etiqueta de galán juvenil. Este conflicto interno comenzó a sembrar la semilla de una crisis que tardaría años en estallar, pero que ya se insinuaba en cada duda y en cada silencio que guardaba para sí mismo. Sus más cercanos notaban que algo en él brillaba distinto, como si el peso de la responsabilidad hubiera caído demasiado pronto sobre sus hombros. Con el paso del tiempo, la imagen pública de Ricardo Darín creció hasta convertirse en un símbolo de prestigio y excelencia. Sin embargo, tras esa figura impecable comenzaban a gestarse fracturas invisibles. Cada personaje intenso que interpretaba le exigía una entrega emocional que, poco a poco, desgastaba su estabilidad interna. Darín absorbía el dolor de sus personajes como si fuera propio, y esa acumulación silenciosa terminó pasándole factura. A mediados de los años 2000, el ritmo imparable de su carrera empezó a afectarlo de maneras que nadie imaginaba. Rechazaba entrevistas, evitaba actos sociales y se refugiaba en un hermetismo cada vez más notorio. Para el público seguía siendo un icono, pero para sus más cercanos era evidente que algo en su interior se resquebrajaba.
Sentía que había perdido el control de su identidad y que cada personaje le arrancaba un fragmento de sí mismo. La grieta se abrió definitivamente en 2015, cuando abandonó sin previo aviso un proyecto internacional de gran relevancia. Los medios especularon sobre enfermedades, conflictos creativos o un posible agotamiento extremo. La verdad era más delicada. Enfrentado a su propio reflejo, Ricardo admitió que ya no reconocía al hombre que veía frente al espejo. Ese fue el primer instante en el que la idea del retiro apareció como una posibilidad real y casi necesaria. A este periodo oscuro se sumaron tensiones familiares y profesionales. Surgieron rumores de una crisis con su esposa, Florencia Vaz, y su relación con su hijo, el chino Darin. También atravesó momentos de frialdad y distancia. Para colmo, un conflicto público con la actriz Valeria Bertuccelli en 2018 puso su reputación en riesgo. La acusación de destrato laboral impactó profundamente a un hombre que siempre se había esforzado por mantener una trayectoria sin manchas. El escrutinio mediático lo empujó a un aislamiento aún mayor y despertó culpas que guardaba desde hace años. Aunque negó los hechos, la herida quedó abierta y lo llevó a revisar decisiones antiguas que aún no lograba perdonarse. En ese encierro voluntario, Ricardo redactó una carta que nunca envió, dirigida a alguien de su pasado. En ella plasmó lo que describió como su verdad más dolorosa. Hasta hoy su contenido sigue siendo un misterio, pero su reciente entrevista deja entrever que esa culpa, la que ha cargado en silencio durante décadas, está finalmente lista para salir a la luz. Y esa revelación promete cambiar para siempre la manera en que el mundo lo mira. A los 68 años, Ricardo Darín vive una etapa completamente distinta, alejada del bullicio de la industria y de la exigencia constante que marcó su carrera. Su hogar actual no es una mansión llena de lujos ni un espacio rodeado de flashes, sino una casa sencilla en el campo, donde encuentra el silencio que durante tantos años le fue negado. Allí dedica sus días a caminar, leer, cuidar sus plantas y disfrutar de una rutina que le permite sentirse en paz. Su relación con Florencia Vaz alcanzó un nuevo equilibrio. Tras periodos de distancia y silencios prolongados, decidieron continuar juntos desde una complicidad más madura. Ya no buscan la intensidad de los primeros años, sino una calma construida sobre la aceptación. Para ambos, el paso del tiempo reveló que el amor también puede manifestarse en la serenidad de compartir sin expectativas ni exigencias. Esa estabilidad le devolvió a Ricardo un espacio emocional donde respirar sin peso. El vínculo con su hijo, el chino Darin, también se transformó profundamente. Después de enfrentamientos velados y choques de egos, aprendieron a verse como pares. El respeto mutuo reemplazó las tensiones y hoy comparten momentos de conversación sincera, admiración profesional y un amor por el cine que ya no nace de la presión, sino del deseo genuino. Para Ricardo, fue una de las lecciones más importantes aceptar que su hijo debía trazar su propio camino sin cargar con su sombra. En el plano profesional, eligió pisar el freno, ya no acepta proyectos por compromiso ni se somete al ritmo agotador de la industria. Su participación en Argentina 1985 lo devolvió a la escena internacional. Pero incluso entonces eligió mantenerse al margen de las galas y las entrevistas masivas. Declaró que ya no siente la necesidad de demostrar nada, una afirmación que resume su presente interior. Ahora actúa solo cuando una historia le conmueve de verdad. Lejos del ruido, dedica tiempo a ayudar en fundaciones y a visitar espacios comunitarios donde conversa con personas mayores o jóvenes en riesgo. Lo hace sin cámaras ni prensa, convencido de que la humanidad tiene más valor que cualquier reconocimiento.
Estas acciones le permiten reconectar con una versión de sí mismo que había quedado relegada durante décadas, un hombre sensible, cercano y dispuesto a escuchar. Aunque conserva secretos que jamás reveló del todo, incluida aquella carta que nunca envió, se percibe en él un estado de reconciliación personal. Comprendió que admitir errores no disminuye a nadie y que pedir perdón, aunque sea en privado, libera un peso antiguo. Su revelación reciente no busca generar polémica ni limpiar su imagen. Es, simplemente, una afirmación de humanidad. Todos cargamos con dudas, silencios y decisiones que desearíamos haber tomado de otra manera. La diferencia está en atreverse a mirarlas de frente. Hoy, Ricardo Darín demuestra que la verdadera grandeza no reside en la fama, sino en la valentía de dejar de actuar cuando es necesario para empezar a vivir en autenticidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre las figuras que admiramos y las realidades que nunca vemos. Porque incluso los gigantes del cine enfrentan sombras y encuentran luz en los lugares más simples.